Buenas tardes, mi nombre es Efraín Castro y les presentaré qué es lo que verán en este video. Como primer tema tomaremos el tema de la elipse. En esta parte del video explicaremos qué es una elipse y en qué consiste, además de sus elementos. Al final mostraremos el proceso de elaboración de una. Nuestro segundo y último tema es la hipérbola, en donde haremos exactamente lo mismo. Explicaremos qué es y en qué consiste, sus elementos y al final el proceso de elaboración de esta misma, tal y como con la elipse. Además, agregaremos una parte final con bloopers al momento de realizar los videos y serán explicados, y obviamente una conclusión. Ahora tenemos una pregunta: ¿dónde creen que podemos encontrar tanto elipses como hipérbolas en nuestro entorno? En el caso de las hélices es sencillo darse cuenta en dónde podemos encontrarlos. Si prestamos atención, por ejemplo, no siempre se puede ver a simple vista, a veces es necesario ver desde otra perspectiva. Tal es el caso de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la cual es una plaza de planta elíptica, probablemente la más famosa. Su forma elíptica se puede apreciar de mejor manera vista desde arriba. También podemos encontrar las edificaciones con planta elíptica. Un ejemplo es la iglesia del monasterio de San Bernardo, más conocido por las Bernardas en Alcalá de Henares, un templo con una única nave y planta elíptica, con cúpula del mismo trazado. En sus muros se abren 6 capillas, 4 de ellas también de planta elíptica, con diferentes tamaños de sus portadas. Ahora, con respecto a las hipérbolas, aunque parezca difícil, existen varias de ellas en el mundo, representadas de diferentes cosas. Tal es el caso del reloj de arena, ya que si observamos su forma notaremos que es el de una hipérbola. Otro ejemplo sería la torre del puerto de Kobe en Japón, que también presenta esta forma, y también esta forma se encuentra en la Basílica de Brasilia. Ahora sí, comencemos con el video. Elipse. Se llama elipse al lugar geométrico de un punto P que se mueve en el plano de tal modo que la suma de las distancias del punto P a dos puntos fijos F y F llamados focos mantienen la suma constante. Sus fórmulas son: ecuación ordinaria, horizontal, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, y vertical, y al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y su fórmula general es ax al cuadrado más by al cuadrado más cx más dy más e igual a 0. Elementos. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. Focos. Son los puntos fijos F y la suma de ambas distancias de cualquier punto de la elipse es constante. Vértices. Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A y B. Estos últimos son los vértices menores, mientras que A y A son los mayores. Eje mayor. Es el segmento de longitud 2A. A es el valor del semieje mayor. Eje menor. Es el segmento de longitud 2B. B es el valor del semieje menor. Eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Lado recto. Segmento de recta perpendicular al eje focal y que pasa por uno de sus focos y cuyos puntos extremos están sobre la elipse. Existen dos lados rectos, ya que hay dos focos. Están representados por LR y LR. Lado recto igual a 2b al cuadrado sobre a. Radios vectores. Son los dos radios de la elipse cuya suma de valores es constante e igual al eje mayor, 2a. Excentricidad. Es la razón entre su semidistancia focal, denominada por la letra c, y su semieje mayor. Su valor se encuentra entre 0 y 1. Su fórmula es E igual a c sobre a.
Hipérbola. Definición. Es el lugar geométrico descrito por un punto, P, que se mueve en el plano de tal modo que el valor absoluto de la distancia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, F y F, llamados focos, es siempre una cantidad constante. 2A. Fórmula ordinaria. Horizontal. X cuadrada entre A cuadrada menos Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1. Vertical. Y cuadrada entre A cuadrada menos X cuadrada menos B cuadrada igual a 1. Ecuación general. AX cuadrada más CY cuadrada más DX más EY más F igual a 0. Elementos. Centro. Como su nombre le indica, es el punto central de la hipérbola. Focos. Son los puntos fijos F y F. Vértices. Los puntos A y A son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Eje real es la recta que pasa por los focos, que equivale a 2A. Eje imaginario es la mediatriz del segmento F y F, equivale a 2B. Eje focal es la recta que pasa por los focos y por el eje real equivale a 2C. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF y PF. Lado recto es un segmento perpendicular al eje focal y se debe trazar simétricamente respecto al foco. Asíntotas. Las asíntotas de la hipérbola son dos rectas a las que la curva se acerca indefinidamente sin llegar a tocarlas. Sus ecuaciones son las siguientes. Y igual a B entre A por X. Y la otra fórmula es Y igual a menos B entre A por X. Conclusión: una de las razones principales por las que las cónicas son importantes es su aplicación al estudio del movimiento de los planetas. Esto se debe a que estos siguen órbitas elípticas en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. También son importantes en aerodinámica y en su aplicación industrial, ya que permiten ser repetidas por medios mecánicos con gran exactitud, logrando superficies, formas y curvas perfectas. Igualmente son importantes en la arquitectura, ya que muchas esculturas, edificios, puentes y símbolos se basan en la forma de las cónicas. Conclusión: una de las razones principales por las que las canónicas son importantes. Un ejemplo es la iglesia del monasterio de San Bernardo. Elipse. Excentricidad. Es